Buen día, mi nombre es Javier Antonio Reyes Juan, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos acerca de electrocardiograma anormal. Comenzaremos hablando sobre el crecimiento de las aurículas. Recordemos que la depolarización de las aurículas está representada en el electrocardiograma por la onda P, así que si estamos frente a un crecimiento auricular o cualquier otra alteración en las aurículas, por deducción los cambios serán observados en la onda P. Otro dato que debemos recordar es que la primera mitad de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad representa la despolarización de la aurícula izquierda. Como sabemos, la onda P la podemos observar en todas las derivaciones, pero por la dirección del vector de despolarización auricular, las mejores derivaciones para observarla son D2 y B1. En D2, en condiciones fisiológicas, esta derivación se ve de frente al vector de despolarización auricular, delimitándose una onda P positiva en su máximo tamaño posible. Mientras que en B1, en condiciones fisiológicas, esta derivación se ve de forma perpendicular al vector de despolarización auricular, por lo que aquí podemos observar una P bifásica que nos permite evaluar cada una de las aurículas por separado. Como dato, podemos deducir que si la onda P presenta un aumento de voltaje, esto lo más probable significa que exista un crecimiento auricular derecho, y si la onda P presenta un aumento de la duración, probablemente se deba a un crecimiento auricular izquierdo. En cuanto al crecimiento de la aurícula derecha, vamos a encontrarnos unas ondas P altas y picudas, conocidas también como P pulmonares. En la derivación de 2 vamos a encontrar la presencia de ondas P mayores a 2.5 milímetros de altura, pero con duración normal. Estas son las ondas clásicamente conocidas como P pulmonar. Y en las derivaciones B1 vamos a encontrar ondas P con un componente positivo mayor al negativo, con un componente positivo con un voltaje mayor a 1.5 milímetros. Dentro de las causas comunes de estas alteraciones vamos a encontrar las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, valvulopatías tricuspidias y enfermedades congénitas. Pasando a hablar sobre el crecimiento de la aurícula izquierda, vamos a encontrar, al evaluar la derivación D2, la presencia de ondas P ensanchadas con una duración mayor a 110 milisegundos, unas ondas P conocidas como P mitrales o P bimodal que van a adquirir una forma de M, y la separación de estas dos puntas va a medir más de 40 milisegundos. Al evaluar la derivación de B1, la onda P se va a encontrar con un componente negativo mayor al componente positivo, y el componente negativo desciende al menos 1 milímetro por debajo de la línea isoeléctrica. Dentro de las causas comunes vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda de cualquier causa, la valvulopatía mitral, ya sea estenosis o insuficiencia, así como la valvulopatía aórtica. Pasando a hablar sobre el crecimiento de las cavidades ventriculares, hay que recordar que la depolarización de los ventrículos está representada en el electrocardiograma por el complejo QRS y la repolarización por el segmento ST y la onda T. Así que cuando estemos enfrente del crecimiento ventricular o cualquier otra alteración de la misma, por deducción los cambios van a ser observados en el complejo QRS en el segmento ST u la onda T. Hablando específicamente de la hipertrofia ventricular derecha, vamos a recordar que las derivaciones que nos van a servir para analizar el ventrículo derecho van a ser las derivaciones B1 y B2, y como cambios opuestos observaremos cambios en las derivaciones sobre el ventrículo izquierdo B5, B6, D1 y ABL. ¿Qué podemos encontrarnos en un electrocardiograma con un paciente que presenta hipertrofia ventricular derecha? Si la hipertrofia es bastante grande y puede que alcance a modificar el eje cardíaco, desviándolo a la derecha. Además, vamos a encontrar la onda R con un aumento de amplitud en las derivaciones que se observan en el ventrículo derecho, o sea, B1 y B2. También se van a encontrar ondas S profusas en las derivaciones sobre el ventrículo izquierdo, B5, B6, D1 y ABL como cambios opuestos. También podemos encontrar cambios en el ST, como descenso del mismo, u una onda T negativa. También es común encontrar un bloqueo incompleto de rama derecha, debido al retraso que
va a ocurrir en la activación del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, algunos de los criterios que podemos utilizar para su diagnóstico, como mencionamos, el eje desviado a la derecha por encima de los 90 grados, una onda S en B5-B6 mayor o igual a 7 milímetros, una onda R en B1 o B2 mayor o igual a 7 milímetros, la sumatoria de la onda R en B1 más B5 o B6 mayor a 10 milímetros, una proporción de RS en B1 mayor a 1 milímetro. En cuanto a la hipertrofia ventricular izquierda, al estar hablando del ventrículo izquierdo, las mejores derivaciones para analizarlo serán las derivaciones izquierdas, B5, B6, D1 y ABL, así como sus cambios opuestos que se pueden observar en las derivaciones del ventrículo derecho B1 y B2. ¿Qué podemos encontrar en el electrocardiograma? Si la hipertrofia es bastante grande, puede que alcance a modificar el eje eléctrico cardíaco desviándolo a la izquierda. Vamos a encontrar que la onda R va a presentar un aumento de la amplitud en las derivaciones B5, B6, D1 y ABL. Encontraremos también ondas S profusas en las derivaciones sobre el ventrículo derecho B1 y B2. Además también cambios en el ST, ya sea descenso o una onda T negativa, que van a aparecer en cerca del 70% de los pacientes. Podemos auxiliarnos de algunos criterios también, como una duración del complejo QRS mayor a 90 milisegundos con una deflexión intrinsecoide mayor a 50 milisegundos en B6. Además, una onda T en B1 mayor a 0 milímetros en menores de 40 años o mayor a 2 milímetros en mayores de 40 años. También una fuerza terminal de la onda P en B1 mayor a 40 milisegundos. Existen algunos criterios que poseen baja sensibilidad y alta especificidad para determinar la hipertrofia ventricular izquierda. Dentro de ellos podemos mencionar el índice de Sokolov-Lyon, que toma en cuenta la amplitud de la onda R en B5 o B6 más la amplitud de la onda S en B1 o B2, siendo este positivo cuando es mayor a 35 milímetros. También podemos encontrar el índice de Sokolov modificado, en el cual toma en cuenta la amplitud de la onda S en B2 y la amplitud de la onda R en B6, siendo este positivo cuando es mayor a 45 milímetros. También podemos hablar del voltaje de Cornell, que toma en cuenta la amplitud de la onda R en ABL más la amplitud de la onda S en B3, siendo este positivo cuando es mayor a 20 milímetros en mujeres y mayor a 28 milímetros en hombres. Continuaremos hablando sobre los trastornos de la conducción cardíaca. Recordemos que el nodo sinusal es el encargado de generar y transmitir los impulsos eléctricos de forma ordenada, que son los que determinan el ritmo cardíaco. En algunas ocasiones existe una disfunción sinusal, haciendo referencia a algún conjunto de anomalías que interfieren tanto en la capacidad para generar o transmitir impulsos de este nodo. Esto puede ser debido a causas intrínsecas, como ser trastornos degenerativos, trastornos infiltrativos, enfermedad isquémica coronaria, entre otras, o causas extrínsecas como ser fármacos, trastornos hidroelectrolíticos, entre otros. Cuando el nodo sinoauricular falla, existen otros marcapasos que toman el control del ritmo cardíaco. A estos marcapasos los vamos a llamar marcapasos subsidiarios, los cuales pueden ser células auriculares, el nodo auriculoventricular, el haz de His, las ramas del haz de His, las células ventriculares y las fibras de Purkinje. Como dato adicional, estos marcapasos van a generar una frecuencia menor. Así es, cuando el impulso se va a generar en el nodo sinusal, recordemos que la frecuencia se va a estar encontrada entre 60 y 100 latidos por minuto con un complejo QRS estrecho y una actividad auricular normal o sinusal. Cuando el impulso es generado por las células auriculares, estas se van a encontrar con una frecuencia de 60 a 70. El complejo QRS va a continuar siendo estrecho, pero vamos a encontrar una actividad auricular no sinusal. Cuando el impulso es generado
Más abajo, por ejemplo, en el nodo auriculoventricular o en el haz de His, la frecuencia cardíaca se va a encontrar entre 40 y 60. El QRS continuará siendo estrecho, las ondas P van a ser retrógradas o no se van a encontrar ondas P. Y cuando el impulso es generado todavía por fibras más abajo, como ser un ritmo ventricular, el complejo QRS va a ser característicamente ancho, con una frecuencia entre 20 y 40 latidos por minuto. Pasando a hablar sobre los bloqueos sinoauriculares, debemos entender que el problema no se encuentra en la generación del impulso, sino lo vamos a encontrar en la transmisión del mismo. Estos los vamos a clasificar en bloqueos de primero, segundo y de tercer grado. En el bloqueo de primer grado existe una prolongación del intervalo PR, el cual se va a encontrar mayor a 0.20 segundos de forma constante. Es importante mencionar que debe haber una onda P antes de cada complejo QRS y el complejo QRS debe tener una morfología normal. Dentro de algunas causas que podemos encontrar tenemos los fármacos, algunos antirrítmicos, la digoxina, trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia o hipermagnesemia y la cardiopatía coronaria. En los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado los vamos a dividir en dos tipos, MOVITS 1 y MOVITS 2. En el MOVITS 1 vamos a tener que el intervalo PR se va a prolongar de forma progresiva hasta que va a generar una onda P que no genera un complejo QRS. A este le vamos a llamar fenómeno de Wenckebach. También característicamente el intervalo PR que sigue la onda P que no conduce es el más corto del ciclo. Vamos a tener que se presenta un acortamiento del intervalo RR y la pausa de la onda P que no conduce va a medir menos del doble del intervalo RR anterior. Y en los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo MOVITS 2 vamos a tener que los intervalos PR van a ser constantes hasta llegar a una onda P que no genera un complejo QRS. En este vamos a tener la presencia de una única onda P que no conduce por cada ciclo y los intervalos RP e intervalos RR van a ser constantes. El intervalo RR que incluye la onda P que no conduce va a ser similar a la suma de los dos intervalos PP anteriores. Y finalmente, en los bloqueos aurículos ventriculares de tercer grado vamos a tener un ritmo regular con intervalos RR regulares. Los intervalos PP van a ser regulares, sin embargo los intervalos PR van a ser muy variables. La morfología QRS también va a ser variable, generalmente será mayor a 0.12 segundos. Y en este tipo de bloqueos vamos a encontrar una disociación entre las aurículas con los ventrículos, la cual se va a manifestar con unas P's y complejos QRS sin relación, en los cuales puede existir ondas P inscritas o montadas sobre la onda T o sobre el mismo complejo QRS. Continuaremos hablando sobre la patología coronaria. Vamos a tener que la patología coronaria va a presentar algunos patrones electrocardiográficos de la lesión, teniendo así que la isquemia miocárdica se va a caracterizar por la aparición de ondas T negativas. Esto es debido a que durante la isquemia se altera la dirección de la repolarización de la fibra afectada. La presencia de lesión miocárdica se va a manifestar por elevación del segmento ST. Esta se considera significativa para enfermedad coronaria aguda cuando es mayor a 1 milímetro en las derivaciones del plano frontal o de las extremidades y mayor a 2 milímetros en las derivaciones del plano horizontal o precordiales, mientras que la presencia de necrosis miocárdica se manifiesta por la pérdida de las fuerzas isoeléctricas positivas del complejo QRS y la aparición del complejo QS. Los tres patrones de enfermedad coronaria aguda se pueden presentar de forma simultánea en los pacientes que tienen infarto en evolución. Lo usual es que en las primeras horas la onda Q sea pequeña, el segmento ST esté elevado y la onda T invertida. Después de las primeras 6 horas de iniciado el evento agudo, la onda Q se va a hacer de mayor voltaje, la elevación del segmento ST se hace máxima y la onda T continúa negativa. A las 24 horas del infarto se establece completamente y el electrocardiograma va a mostrar un complejo QS, ocasionalmente QR, con elevación del segmento ST y onda T negativa. A partir de este momento el segmento ST va a comenzar a descender
Las cicatrices electrocardiográficas del infarto van a ser la presencia de la onda Q y la onda T negativa. Por otro lado, en los pacientes con infarto que no presentan elevación inicial del ST, pueden mostrar cambios en la onda T. Estos cambios van a consistir en una inversión o depresión del segmento ST más inversión de la onda T, sin elevación del segmento ST y sin una onda Q. En este caso, el diagnóstico se va a realizar mediante la obtención de hallazgos enzimáticos. Cuando los cambios del infarto agudo en evolución previamente descritos aparecen en dos o más derivaciones consecutivas o que exploran la misma área, se hace el diagnóstico electrocardiográfico de infarto agudo de miocardio. Los cambios electrocardiográficos que ocurren en derivaciones que exploran el área afectada se conocen como indicativos, mientras que los que ocurren en las derivaciones que exploran el área diametralmente opuesta al área afectada son cambios recíprocos o imagen en espejo. Los cambios recíprocos van a reflejar el fenómeno electrocardiográfico opuesto o en espejo de lo que está sucediendo en el área de infarto agudo. Estos se van a caracterizar por la presencia de ondas R altas o simplemente ausencia de complejos QS, depresión del segmento ST y onda T positiva. Los eventos coronarios agudos se van a agrupar en áreas que se conocen con el nombre de caras o paredes. Estas derivaciones electrocardiográficas que exploran la cara lateral alta del ventrículo izquierdo, o sea D1 y ABL, que corresponden al territorio de la circunfleja. La cara lateral baja son B5 y B6, que corresponden al territorio de la arteria descendente anterior. La cara inferior D2, D3 y ABF, que corresponden al territorio de la coronaria derecha. La cara anteroseptal B1, B2 y B3, que corresponden al territorio de la arteria descendente anterior. Entonces podemos ejemplificar en un electrocardiograma un síndrome coronario agudo con un infarto transmural que se va a caracterizar con la elevación del segmento ST. En este caso encontramos elevación del segmento ST en derivaciones B2, B3, B4 que corresponden a la cara anteroseptal, territorio de la arteria descendente anterior. También podemos ver derivaciones en la cara lateral alta representadas en T1 y ABL. Y podemos también mencionar los cambios recíprocos o cambios en espejo en las derivaciones D2, D3 y derivaciones ABF. En este otro ejemplo podemos observar la elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF, que corresponden a la cara inferior, la cual es territorio de la arteria coronaria derecha, con sus cambios en espejo o cambios recíprocos en las derivaciones D1 y ABL. Finalmente, hablaremos un poco acerca de las arritmias. Cuando hablamos de arritmias, van a estar afectados algunos de los siguientes aspectos, ya sea frecuencia cardíaca, origen del impulso, las vías de conducción, la velocidad de conducción. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. De ahí entonces tomaremos, cuando se encuentra disminuida será una bradiarritmia y cuando se encuentra aumentada una taquiarritmia. En cuanto al origen del impulso, podemos tener extrasístoles o presencias de ritmos de escapes, como ya vimos previamente. En cuanto a las vías de conducción, podemos encontrarlas cuando el impulso viaja por vías accesorias del sistema eléctrico. Y en cuanto a la velocidad de conducción, estamos hablando de bloqueos que ya hablamos previamente. A continuación, veremos algunos pasos para poder clasificar las arritmias. En el paso número 1 debemos determinar la ubicación de la arritmia. Estas las vamos a clasificar en arritmias supraventriculares o también en arritmias auriculares que se van a generar por encima de la división de haz de His y las arritmias ventriculares que se van a generar por debajo de la división de haz de His. La mejor derivación para ver estas arritmias va a ser un D2 largo, también llamado tira de ritmo. Característicamente, las arritmias supraventriculares van a presentar un complejo QRS angosto, o sea, menor a 0.12 segundos, mientras que las arritmias ventriculares van a poseer un complejo QRS ancho.
En el segundo paso se debe determinar el origen del ritmo. Recordemos que la actividad auricular usualmente está representada por las ondas P. Estas pueden presentarse positivas, bifásicas o negativas. Y también recordar que la actividad auricular también puede estar representada por ondas F minúsculas representativas de la fibrilación auricular u ondas F mayúsculas de flúter auricular. Si hay una onda P, F minúscula o F mayúscula antes de un QRS, el ritmo se inicia en las aurículas. Si no hay onda P o se encuentra durante o después del QRS, el ritmo se inicia por debajo de las aurículas, o sea, del nodo auriculoventricular para abajo. Una excepción a esta regla va a ser cuando las aurículas y los ventrículos llevan cada una un ritmo de forma independiente, como es el bloqueo de tercer grado. Y en el tercer y último paso debemos determinar si la arritmia es regular o irregular. Para esto debemos verificar las distancias entre las ondas R. Si la distancia se mantiene es un ritmo regular y si no se mantiene es un ritmo irregular. A continuación hablaremos de algunas arritmias en específico. Empezaremos por la fibrilación auricular. Recordemos que la fibrilación auricular es una arritmia de origen supraventricular, por lo tanto va a poseer un complejo QRS angosto. Este va a ser muy similar al de un paciente con un ritmo sinusal. Posteriormente vamos a observar que hay ausencia de onda P previo al complejo QRS, característico de la fibrilación auricular. Además va a ser una arritmia irregular, la cual va a presentar complejos RR irregulares entre uno y el otro. A continuación hablaremos del flúter auricular. Recordemos que este es una arritmia supraventricular, por lo tanto va a poseer un complejo QRS angosto, muy similar al de un paciente con ritmo sinusal. Vamos a observar característicamente la ausencia de onda P previo al complejo QRS, que van a ser denominadas ondas F, y también se va a diferenciar de la fibrilación auricular en que sus intervalos RR van a ser regulares. Ahora hablaremos de arritmias ventriculares. Aquí tenemos la taquicardia ventricular. Esta es la presencia de 3 o más extrasístoles seguidas. Desde el punto de vista clínico puede ser no sostenida cuando los 3 latidos son en 30 segundos o sostenida cuando ésta tiene duración mayor a 30 segundos. Característicamente vamos a observar que poseen un complejo QRS ancho, sin embargo su intervalo RR es regular. Su origen pues va a ser de focos ectópicos a nivel ventricular. Tiene la característica que es monomórfica. Y finalmente podemos observar la fibrilación ventricular. Característicamente va a poseer complejos QRS ancho, pero va a ser una taquicardia ventricular polimórfica con unos intervalos RR que son completamente irregulares. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.